¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Hasta el Hueso, programa número 90 en la pantalla de Canal 2, también Asuntos Públicos, donde sea que nos miren. Bienvenidos a esta nueva entrega. Hoy desde un entorno especial les agradecemos mucho a la gente de Shark Club Restaurant, el restaurante que está aquí en Parada 3 de Playa Mansa, un lugar espectacular con una muy variada oferta gastronómica, comida kosher especialmente desarrollada aquí en este lugar y una variedad de platos muy importante, buenos productos de mar, de todo para comer y pasar un grato momento aquí en el Shark, como se lo conoce, donde termina la calle Charrúa, aquí en Parada 3 de Playa Mansa. Los invitamos a que vengan. Hoy, en este espacio tan particular, tan, diría yo, hasta emblemático de Punta del Este de Maldonado, vamos a conversar largo y tendido con el saliente titular de la Senaclaf, tanto que se ha hablado estas semanas sobre el lavado de activos en el Uruguay, las estafas piramidales. Bueno, insisto, muchos minutos para conversar, 2 bloques en profundidad con el doctor Jorge Chediak, que además también está de alguna manera cerrando un ciclo. Ya fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, autoridad máxima de la Senaclaf aquí en este periodo de gobierno en nuestro país, por lo cual está cerrando también un ciclo de manera especial. Y además también nos vamos a meter en la conectividad aérea, en esa aerolínea con bandera uruguaya que se anuncia para nuestro país para finales de este año. Profundizamos sobre eso con un especialista en la materia, Antonio Herrera, probablemente uno de los periodistas que más sepa de turismo del Uruguay, así que eso también más adelante en nuestro programa. Ahora, sin perder mucho más tiempo, recordándoles que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, @HastaElHuesoUy. Hasta el Hueso Uy, nos buscan en Instagram, nos dan seguir y podemos interactuar por esa vía. Bueno, nos metemos en el primer contenido que tenemos para compartir con ustedes. Hasta el Hueso, primer tramo con Jorge Chediak. Tal como les dijimos en la presentación de nuestro programa, nos vamos a dar un lujo que nos permite el verano, pero además un hombre que viene habitualmente al departamento de Maldonado. Ya podemos decir que es casi medio habitante de Maldonado, medio habitante de Montevideo. Director de la Senaclaf de nuestro país, ya en los últimos meses de gestión también, el doctor Jorge Chediak. Doctor, ¿cómo le va? Como siempre. Muy bien, gracias Nicolás, un gusto estar con usted. Me quedan unos días nomás, ya estoy de salida. Pero está mitad y mitad en Maldonado. Estoy, sí, 3-4 meses por año en Maldonado. Y en la Senaclaf, bueno, eso es un tema también, ¿no? Es verdad que la Senaclaf, periodo de gobierno, le queda poco, pero también es verdad que está todo el proceso de las veñas. O sea, no es que ustedes se van el 1 de marzo, levantan las carpetas de la oficina y se van. Bueno, sí, yo sí, porque es un cargo de particular confianza. Ah, usted sí. Eso automáticamente lo entiendo. Sí, automáticamente. Sí, sí. Ah, mire. Y como mi sucesora también va a entrar a un cargo de particular confianza, seguramente asuma el 1 de marzo. Ah, no necesitan el tema de las veñas. No, todo eso para nada. En esta secretaría, en este organismo no, en otras secretarías, como por ejemplo la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado sí, Claro. pero en la Senaclaf no es necesario. Detalle no menor. La verdad que no había reparado en eso, que no necesitaban. Así que el 28, entré el 2 de marzo del 2020 y ceso el 28 de febrero de este año. ¿Y con Sandra Libonati ya viene trabajando la transición? ¿Cómo? Ah, no, por supuesto. Ella y sus asesores tuvieron una primera reunión, además de lo que se había enviado por escrito, una primera reunión de cerca de 4 horas con mi equipo hace 2 semanas. Se les dio toda la documentación que requirieron y yo tuve la semana pasada una reunión más corta, cara a cara con mi sucesora, muy cordial, en donde además le reiteramos que está a disposición de ella todos los datos que ella requiera, la más absoluta transparencia, a los efectos de hacer lo que todos queremos, una transición ordenada y sin ¿Y sobresaltos. con qué sensación, sentimiento se va? Disfruté la posibilidad de seguir trabajando luego de mi retiro en la Corte 5 años más. Creo que conformamos un muy buen equipo y por supuesto como esos balances que por lo menos parciales que uno hace con baldosas blancas y baldosas negras, baldosas blancas todo lo que se logró, baldosas negras aquello que por una razón u otra nos quedó pendiente. Hemos dicho fue un periodo de gobierno y todo lo vivimos muy especial porque
básicamente en realidad no duró 5 años, estuvo muy limitada por la pandemia que todos vivimos, así que se trabajó a menos de media marcha básicamente los primeros 2 años del periodo, pero se lograron muchísimas cosas, se profesionalizó enormemente el funcionamiento de la oficina, se logró que existiera un equilibrio entre contadores y abogados, logramos sobre el final el principio del cumplimiento de una recomendación del GAFI, del GAFILAT, que es la estabilidad de los equipos. Hay 15 cargos y las partidas correspondientes en el inciso presidencia, en el subinciso de la CENACLAF para ser llenados. No los pudimos llenar, pero bueno, seguramente en este periodo de gobierno se incorporarán. No es que ingresen nuevos funcionarios, simplemente que 15 de los 30 que hoy revisten en la CENACLAF puedan incorporarse como funcionarios propios de la CENACLAF y no de los organismos de origen. Lo hemos dicho, la totalidad de los funcionarios, de los profesionales que revisten en la CENACLAF, son pases en comisión, básicamente de la DGI, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, algunos de algunas de las empresas públicas, pero no son funcionarios fijos de la CENACLAF. ¿Siente que entrega una CENACLAF mejor de lo que la recibió? Yo creo que muchísimo mejor. Logramos dejar de lado la mora, había muchos expedientes trancados, es decir, no se había evaluado quizás con la precisión adecuada la cantidad de inspecciones que el organismo podía llevar a cabo y luego metabolizar, porque toda inspección termina en un expediente que debe tramitarse conforme al debido proceso administrativo, hay que dar las veñas, permitir hacer los descargos, hacer informes, hacer análisis jurídico. Todo eso lleva mucho trabajo y bueno, se había acumulado mucho porque el número de inspecciones en el último periodo había sido demasiado elevado y por ende se habían acumulado expedientes que no se estaban llevando adelante. Nosotros logramos, eso es parte del avance, que con menos inspecciones in situ se obtuvieran, in situ quiere decir que van los inspectores a donde el sujeto obligado está, se lograran un número mayor de observaciones y sanciones, es decir, mejoramos la focalización de las inspecciones a través de un trabajo de una parte de la oficina que se llama muy pomposamente Observatorio de Análisis Estratégico, que nos hace dentro de cada subsector un análisis de riesgo, nos dice, bueno, perfecto, por determinados parámetros que manejamos, los escribanos que deberían ustedes supervisar son estos, las iglesias que deberían supervisar son estas, los clubes deportivos que deberían supervisar son estas, los usuarios de zonas francas que presentan mayor perfil de riesgo de ser utilizados para lavado de activos son estos, con lo cual focalizamos en un número menor, creo que no estamos haciendo ni 200 inspecciones por año, entre 150 y 200, pero tenemos mucho mejores números en relación a observaciones y multas y sanciones de otro tipo que cuando hacíamos 300, por ejemplo. O sea, se mejoró muchísimo la eficacia del sistema. Logramos, además, tener funcionando el domicilio electrónico, es decir, el contacto vía web con algo más, seguramente del 90% de los sujetos obligados. ¿Por qué no el 100%? Bueno, los sujetos obligados son 14.000. Y también depende que haya colaboración de parte del sujeto obligado el poder concretar un domicilio electrónico operativo. Pero eso también fue un avance importante. Logramos darle una estructura, o el inicio de una estructura a la CENACLAF no tenía. Era básicamente el secretario nacional y después los profesionales todos en igualdad. No había una jerarquía, una estructura. Ahora hay 2 funciones gerenciales, la gerencia de supervisiones y la gerencia de jurídica, es decir, hay 2 subjefes efectivos, operativos, que permiten un funcionamiento más profesional de la oficina. Yo creo que estamos dejando un panorama bastante mejor que el que encontramos, porque además básicamente lo decimos, esto es una política de Estado, se trata de construir sobre lo que se ha hecho. Para un segundo bloque vamos a hablar de lo que
es el tema dominante de estas últimas semanas, que es el caso Conexión Ganadera, entre otros. Pero justamente por eso, el caso le preguntaban en Desayunos Informales a Ricardo Gil Ibarne, y hay una frase que a mí me llamó la atención, dice: en Uruguay se lava y no estamos agarrando a nadie. Ese es un gran problema, y el Estado no está haciendo todo lo que tiene que hacer para combatir el lavado. Dijo Gil Ibarne, los uruguayos no estamos convencidos que el lavado sea un problema, tenemos más lavado que antes, pasa que no lo estamos atacando. ¿Es así? Yo creo que no. Lo hemos dicho, lo hemos alertado durante 5 años. Los números de condenas efectivas por lavado de activos en el Uruguay son bajos. Cuidado, en la región también. ¿Y por qué nuestra gran preocupación por que esos números sean bajos? Bueno, básicamente porque el lavado de activos efectivamente hay que combatirlo, pero además porque nuestro próximo examen del GAFILAT, del Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, que comienza en febrero del 2030, es decir, comienza digo porque la evaluación dura 1 año y medio, dura 18 meses. Comienza en febrero, fines de febrero del 2030, al comienzo del gobierno siguiente a este que está por asumir. Y parte de la focalización de estas inspecciones de lo que se llama la quinta ronda está en la eficacia del sistema de prevención. Y uno de los indicadores importantes de la eficacia es el número de condenas efectivas por lavado de activos. Hemos visto que le hicieran problema desde cuando estuvimos en la presidencia del GAFILAT, que le hicieran problema a Paraguay, que le hicieran problema a Ecuador, que le hicieran problema a El Salvador. Básicamente es un tema. Nadie tiene números espectaculares de condenas de lavado de activos en la región, en los 18 países de GAFILAT. Pero para nosotros es un problema. La sensación de que pueda haber más lavado que antes, nosotros decimos, hasta donde lo hemos podido aquilatar en los 5 años, el promedio de lavado en el Uruguay es bastante más bajo que en la región, teniendo claro que la región no es demasiado ejemplar. ¿Pero en Uruguay se lava menos que en la región? Se lava menos que en la región, sí. Hasta donde hemos podido detectar, porque estamos hablando de fenómenos delictivos, fenómenos ilícitos que básicamente se pueden evaluar por mecanismos indirectos. Entonces, que puede haber aumentado, sí, hemos dicho también que es efectivamente cierto que ha aumentado muchísimo la incautación de droga en el Uruguay, lo cual habla muy bien de que mejoraron los controles, mejoró la eficacia de la represión, y bueno, eso sí puede ser un indicador importante lo hemos hablado, de que puede haber más lavado, en tanto el delito precedente mayoritario en el Uruguay y en la región de lavado de activos, así, es decir, de donde viene mayoritariamente el dinero para lavar activos, el dinero ilícito, es el narcotráfico. Así que allí podía haber un indicador. No hemos logrado, eso también es cierto, mejorar los números de las condenas, pese a que conjuntamente con el señor fiscal de corte de la época, el doctor Gómez, patrocinamos y logramos la creación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos para subsanar el problema que siempre se nos decía, que es cierto, de que las fiscalías están saturadas. Entonces, no se le daba la prioridad en cada una de las fiscalías que se dedicaban a otros delitos, la prioridad necesaria al lavado de activos. Bueno, decimos, bueno, tengamos una especializada que solo se dedique al lavado de activos. Bueno, el tema de Conexión Ganadera hoy está, cuando se dice el fiscal de delitos económicos, no, está en la Fiscalía Especializada de lavado de activos. Ahora, la última antes de la pausa y después ya nos metemos de lleno con el Conexión Ganadera. Aumenta las incautaciones de droga, que es el delito precedente al lavado de activos. ¿Se conocen estos casos de personas que de repente estaban recibiendo inversores privados? Algunos, Conexión Ganadera es conocido, pero hay otros de personas que se fugaron y de repente se dice que la mañana es por 65 millones de dólares, pero solo se denuncia uno ante la justicia y 64 que entran en un cono de sombra donde no sabemos qué es lo que pasa. La impresión que uno tiene, sin conocer, más allá de informarse, es que hay como un gran agujero negro donde el sistema no llega. Eso es un problema, es una muestra de que
algo tenemos que... El presidente de la República siempre habla de saliente, siempre habla de ese principio sajón de escasas leyes de cumplimiento inflexible y no abundancia de leyes de cumplimiento laxo. Exacto. Palabras más, palabras menos. Uno parece que en Uruguay tuviera un enjambre de leyes de cumplimiento tan laxo que nada se puede detectar antes. ¿Es así? ¿Funciona así el Uruguay? Como cierre, por supuesto, coincidir totalmente. No recuerdo en este momento quién fue el sabio que lo dijo, pero efectivamente no hay nada que desprestigie más un sistema democrático que tener demasiadas leyes que no se cumplen. Eso sin duda. Es preferible menos leyes, pero que se puedan cumplir. Y sí hay algunas zonas en donde se debe avanzar en los controles. Lo hemos hablado una y otra vez durante los 5 años y se recoge en la autoevaluación nacional de riesgo que hicimos hace 2 años y en la estrategia nacional, que es una de las sombras que está pronta, creo que desde junio y no se ha podido, por lo menos no se ha aprobado oficialmente, seguramente el próximo gobierno sí lo haga. Hemos señalado dónde se deben mejorar los controles es en las inversiones inmobiliarias de alto costo, ya que estamos aquí con edificios fabulosos. Hemos dicho una y otra vez desde la CENACLAF que se necesita un mayor control directo. No estamos señalando que deban hacer el trabajo los sujetos obligados. Hemos dicho, es un trabajo que debería hacer la CENACLAF, porque ya lo hace en las inversiones de cannabis y ya lo ha hecho en determinadas inversiones porque el pliego de condiciones así lo establecía, como por ejemplo en la inversión del señor Cipriani en San Rafael, donde el análisis, la debida diligencia, el análisis del origen del dinero lo hicimos nosotros, lo hizo mi oficina, lo hizo uno de los equipos especializados de mi oficina. Decíamos, sería importante que entre los requisitos para hacer una inversión inmobiliaria de 50, 100, 150 millones de dólares estuviera enviar todos los antecedentes a la CENACLAF y que la CENACLAF pudiera certificar, avalar que el origen de esas inversiones es lícito. Y que no es nada fácil en el caso de que mencionábamos, nos llevó varios meses porque en general se trata de inversores internacionales y lleva complicaciones. Pero bueno, seguramente ese sea un sector en donde la CENACLAF deba participar más porque estamos hasta ahora en una suerte de periodo de oro en la construcción. Hemos visto no solo en Punta del Este, sino en Montevideo y en barrios donde no se daba, que en una manzana y en otra también se construyen edificios. Y bueno, allí debería ser el control de la CENACLAF debería ser mejor, sobre todo el control del origen de las inversiones. Porque dicen, no, pero después participan los escribanos. Sí, pero los escribanos participan en la construcción de un edificio cuando se venden las unidades. Hubo algún escribano que participa en la adquisición del terreno, que muchas veces vale millones de dólares. Ahí sí se tiene que haber hecho el análisis del origen del dinero, pero después suele ser que el mismo conjunto económico que adquirió el terreno tiene la empresa constructora, construye el edificio y vende las unidades. Y luego participan los escribanos, pero haciéndole, cuando se venden los apartamentos, el origen del dinero a los que compran, no a los que venden. Allí queda así una suerte de zona gris que debe ser mejorada. Venimos bregando hace 5 años por ello y tenemos otra zona que muchas veces sorprende. Ahora surge, no, pero el director de tal sociedad ganadera tenía un Tesla, después tiene una Maserati, allá, bueno, hemos dicho una y otra vez, a diferencia de otros países de la región, Uruguay no tiene las ventas, las primeras ventas y las sucesivas de los automóviles de alta gama. Quienes las realizan no son sujetos obligados, no están controlados directamente por la CENACLAF. Doctor, hacemos la pausa y nos metemos unos minutos en el caso Conexión Ganadera y sobre todo, más que Conexión Ganadera, el sistema, cómo funciona para analizarlo. La pausa y seguimos en Hasta el Hueso.